En las Rocas el podcast llega a ustedes gracias a Macallan. Pero eso sí hay una advertencia. Este episodio contiene verdades incómodas, sarcasmo filosófico y eso sí, dosis elevadas de pensamiento crítico. Por lo tanto, si tienen algún tipo de alergia a la realidad, consulten con su influencer de confianza antes de continuar. Bienvenidos a En las Rocas el podcast. Hoy servimos un trago fuerte, fuerte como la historia que les vamos a contar, pero fuerte como nuestra invitada de hoy. A veces la vida golpea más duro que cualquier resaca. Por eso hoy tenemos con nosotros a una de las mujeres más berracas de Colombia, si no puedo decirla más. Cata Escobar, héroe CNN, sobre todo una gran amiga muy especial. Su camino la llevó a recibir el World of Children Award, la Cruz de Plata al Mérito en Colombia y a dirigir obviamente el foro de Women Working for the World de la fundación de ella, reconocimientos que pesan más que cualquier brindis de salón. Y hace, si no estoy mal, Katica, 2 meses recibiste él. El Woman Who Make a Difference en Fíjate, Estados Unidos. mujeres que hacen la diferencia y sí que ha hecho una gran diferencia. De hecho, aquí viene la historia de Cata, fuerte como este Macallan. Cata lamentablemente perdió a su hijo, pero en lugar de ahogarse en el dolor, decidió destilarlo en propósito. Y mejor propósito que fundar la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, más conocido como la Fundación La Juanfe. Una de las más importantes no solamente en Colombia, sino en el mundo. Desde hace más de 20 años, Katica ha convertido esta tragedia en un cóctel de resiliencia. Salvar bebés en un país donde había la mayor mortalidad de bebés en todo y la tercera en Latinoamérica. Desde esta trinchera social, ha hecho lo que muchos gobiernos apenas prometen en discursos: reducir la mortalidad infantil, combatir la desnutrición y darle futuro a madres adolescentes en vulnerabilidad. El resultado no solo son con cifras, logró incluso impactar el PIB de todo Cartagena. Por eso su impacto real ha sido salvar a miles de vidas, atender más de 100.000 niños y más de 2.000 jóvenes madres, hasta lo que yo sé, no sé, Katy, ahorita nos vas a profundizar más en esto. Por eso hoy, Cata, le vamos a servir un whisky de verdad, un Macallan en las rocas, pero sin maquillaje. Como todo buen Macallan, tiene notas dulces que van a acariciar sus oídos en este podcast, acompañando destellos muy afrutados, pero como la esperanza que ella maneja en este país, sembrando miles de esperanzas más en toda la vida de las personas que ha tocado. Y eso sí, así que con toda la alegría, bienvenida, Cata, al podcast En las Rocas. Bueno, no, cuando dije Macallan, bueno, qué rico porque me gusta el whiskycito Eso sí. y con un buen efecto del whisky se habla más sabroso. Es verdad, por eso hoy vamos a aflojar un poquito la lengua. Y Cata, de hecho, yo quiero que hablemos de algo. Yo sé que perder un hijo es un golpe muy fuerte. ¿Cómo se convierte ese dolor amargo en un trago con estas notas dulces de resiliencia que has tenido hoy en la Juan? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Lo que pasa es que yo no tenía opción. Antes de que muriera Juanfe, a mí se me había creado ya, digamos, un camino donde tomar la decisión fue rápido. Yo viví en Cartagena 3 años. Y tú conoces cómo es mi familia. Mi familia son empresarios hechos a pulso, espectaculares de Pensilvania Caldas. Y mi educación ha sido en valores, en creación de empresa, en pagar a la gente de forma justa, ser honorables, manejar la integridad. Entonces, cuando uno tiene eso y de repente llega uno a vivir a Cartagena, es un golpe muy duro. Yo estuve casada con un cartagenero y tuvimos que vivir allá más o menos 3 años. Y uno cuando va de paseo es otro cuento. Uno va con los amigos, ese paseo en carro de uno de adolescente, de llegamos a Cartagena, llegamos, ¿sabes? Ir a las playas, pegarse esas asoleadas que quedaba uno de leche magnesia, pero cuando uno llega ya a vivir en una ciudad, es muy drástico lo que uno ve, porque es Boca Grande, Castillo Grande, inclusive Manga, el centro de Cartagena. Y al otro lado, que es 10 minutos. No manejas más de 10 minutos y te encuentras con una realidad que uno dice, no es posible. Coincidencialmente viví del año
98, principios del 98 hasta finales del 2000. Fueron casi 2 años y medio. Y en una época muy compleja, porque en la década de los 90, que fue la época más fuerte de narcoterrorismo en Colombia, el mayor fenómeno de desplazamiento, Cartagena fue la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados por el conflicto. Entonces, en la década de los 90, Cartagena creció de 500.000 habitantes a casi 1.000.000. Entonces, es muy grave cuando una ciudad, que ya es pobre, que ya los niveles de corrupción eran alarmantes, recibir de repente el doble, pues empieza a colapsar la ciudad. Y a mí me pasó eso. Yo empecé a ver un colapso en absolutamente todo, gente muy pobre, migrantes de todas partes del país, asentándose en la periferia. Y resulta que yo lo siento tan fuerte que dije, yo tengo que hacer algo. Juanfe acababa de nacer, pero pasa algo, antes de que naciera Juanfe, yo ya había entrado a 2 colegios en el mes de diciembre, el primer diciembre y el segundo, a hacer navidades de niños. Entonces, primero fueron como 200 niños y el segundo año nos clavamos 700 niños. Yo vengo de eso, además, a mí todo eso me ha gustado toda la vida. Por eso digo que hay una preparación previa, porque arriba todo eso lo preparan y hay que saber leer los signos. Y nace Juanfe y me impresiona porque digo, caramba, estoy de este lado de la moneda, mis hijos están dejando la ropita de chiquitos, yo quiero ir a dejar esto a algún lado. Y literalmente llamo al pediatra de mis hijos, dijo, vaya a un hospital que se llama Maternidad Rafael Calvo. Y resulta que está aquí, que está exageradita, pues no solo llevo la ropita, sino voy al mercado y compro pañales, cremita para la pañalitis, tetero, o sea, soy una loca. Y armo paquetes gigantes y me voy. Y ahí empieza la vida de Catalina Escobar. Me enamoro. Yo llego a ese hospital lleno de pobreza y dije, caramba, ¿qué puedo hacer acá? Y me acuerdo el portero que me recibió cuando me dijo, doctora, bienvenida. Y yo no sabía que era la bienvenida a mi nuevo mundo. Y nunca más me volví a ir. Ese año que estuve, que fue el primer año de Juanfe, Juanfe tenía 3 meses de nacido en realidad. Me engancho tanto, voy todos los martes y todos los jueves, sola, de manera particular. eh, no tenía que decirle a nadie, pero me empecé a enganchar, a enamorar, enamorar. Los médicos se volvieron mis grandes amigos. Empecé a atender partos, porque pues mi profesión es otra. Entonces, yo habiendo tenido 2 bebés, pues lo que más sabía era curso psicoprofiláctico. Yo hacía unos cursos rápidos a las mujeres que daban a luz, pero empezaba a ver niñas de 11 años dando a luz y empezaba a ver a mujeres de 53 años con su hijo número 14, con 5 diferentes parejas y empiezo a ver una cantidad de cosas que es lo que el país no conoce. Y me empiezo a enamorar locamente de eso, pero le declaro la guerra a la corrupción y le declaro la guerra a la pobreza, digamos. Y eso fue el camino perfecto para que hubiera vivido 2 episodios. Uno, eh, me voy a despedir del hospital porque ya nos devolvemos pues para Bogotá. Y me toca ver la muerte de un bebé de 2 semanas de nacido, de una niña de 14 años, Mm. y no pudieron conseguir la plata para recuperarlo. Él tenía un problema de apnea severa, un bebé prematuro, y toda una lista de cosas. Aprendí de medicina. Yo solamente era la asistonta, como digo yo, de los médicos, pero yo hacía de todo y prestaba mis manos, mi servicio, mi amor. Y se muere ese bebé porque su mamá de 14 años no encuentra 60.000 pesos días previos para comprar unos medicamentos y eso desencadena en la muerte del bebé. Y 4 días después se muere Juanfe, se cae de un 8.º piso en Cartagena de año y medio y muere. Pero lo más impresionante es que yo vi a mi hijo en un hospital muy pobre porque lo llevaron, nosotros vivíamos en Manga y lo llevaron al pie de la popa. Y entro yo a un hospital donde está mi hijo exactamente como cualquier otro niño en el mundo y no puede hacer nada. Y ahí mismo se me viene a la mente esa niña de 14 años y yo digo, carajo, a mí no se me muere un hijo por falta de recursos, ¿sabes?
es que si yo tengo que hacer lo que sea por salvar a un hijo, lo hago, pero muero por un accidente y no pude hacer nada. Y esa niña y yo estamos viviendo el dolor más duro. Y obviamente, días después, ya estando en Bogotá, salimos a comer con mis papás a abrazarnos la tristeza, porque no era de otra, éramos la familia, mi hermano, su novia, en fin. Y cuando nos llega la cuenta, veo que lo que nos estábamos comiendo mi hijo de chiquito, de 3 años y medio, mi marido y yo me separé hace 9 años, pero pues mi marido en ese momento sumaban los 60.000 pesos. Y ahí dije, ya, no, esto o es ya o es ya. Y ahí nace lo que es la inspiración y el propósito más bello de una madre con un hijo que él la invita a volar. Porque yo acepté y él me dijo, mamá, yo arranqué a volar, se cae de un balcón. La propuesta es, vienes conmigo, pero te advierto, vamos a entrar a la verdadera miseria del corazón de las personas. Y yo acepté y dije, voy. Y lo demás es historia. Llevo 24 años en esta En esa belleza. sí, Sí. en esa hermosa travesía, la Juanfe, que es una fundación bellísima, pues con Cata nos conocemos muchos años y, y, y de hecho incluso cuando me acuerdo mi papá, cuando estaba acá en el país, me acuerdo que tuvo un temita de salud y fue tu papá de hecho a visitarlo. Estábamos en el hospital y ahí estuvimos hablando y yo le dije, oiga, cuéntame chismes de Cata, cómo ella inició. Y él me dijo, vea, algo muy lindo de ella y me dijo esto, no sé si yo te he contado esta historia. Ay, brutas. Cuenta a ver. Él me dijo, vea, Cata cuando recién iniciaba, íbamos a eventos, a cualquier lugar, ella me decía, ¿quién es él? Preséntemelo. Y era con una berraquera, o sea, que con un empuje, con un nivel y un espíritu de emprendimiento como para sacar, mejor dicho, de cualquier lugar hacer crecer la Juanfe. Como tú dices, Juanfe se echó a volar y literalmente la Fundación La Juanfe voló, ¿no? Esa vaina está despegando, pero de hace rato. Por eso, ¿cuál es el logro? ¿Cuál es el logro en La Juanfe que el que más te embriaga de orgullo? Ver el rostro de los niños y de las madres adolescentes que tienen los mismos ojos de Juan. Yo lo busco. Yo lo busco en la mirada. Yo lo busco en la sonrisa. Cuando veo el dolor en las niñas, cuando recién entran al modelo, que nosotros rompemos ciclos de pobrezas de madres solas, y cuando esas niñas llegan, que llegan atrapadas en el dolor, con ideación e intentos suicidas, eso es algo que vamos a hablar acá, de lo duro Dios. que uno encuentra el país adentro, en las entrañas. Y cuando la sacamos adelante, veo los ojos de Juanfe y un muchas gracias. Y luego las ves en los empleos, las ves estudiando otras cosas o se van a otros países. Ya. A mí, es decir, hay unas estadísticas re importantes y a mí me gusta mucho la medición del impacto. Pero al final yo digo, caramba, si eso se puede hacer en Cartagena, en Medellín, en Urabá, en Chile, en Panamá, caramba, lo quiero llevar a Ecuador, lo quiero llevar a Argentina, lo quiero llevar a Bolivia, lo quiero llevar a Centroamérica, Sí. porque ese es el fenómeno más grave de América Latina, es el embarazo adolescente, lo que más nos empobrece. Si no estoy mal, Cata, pues tú eres la experta acá. Colombia es el país número uno en el mundo per cápita con más mujeres madres cabeza de familia, ¿cierto? No, mira, en la OCDE somos el segundo El segundo. después de México, Ok. pero estamos a céntimos. Hijo. El tema es de mucha gravedad. Y detrás de eso hay un fenómeno que hace varios años lo sacó el Banco Interamericano que se llaman los ninis, ni estudian ni trabajan, Sí, y están atrapados. Y eso es un desperdicio social, claro. porque nos está costando a toda la sociedad, nos cuesta al país, son improductivos, no estudian, no trabajan, y es una cosa a la cual todos debemos pararle bolas. Y la Juanfe entra ahí, además. Sí, porque la Juanfe lo que hace para las personas, para que lo entiendan bien, es que acoge a todas las, ojo, adolescentes, si mal no estoy, Ujú. es decir, menores de edad que están en embarazo y lo que hacen es asistirlas, acompañarlas, educarlas
para que cuando ya sean mayores, además, mientras que también cuidan a los niños, a los bebés, les asisten en todo eso, puedan ellas ya ser, como dicen, útiles en la sociedad y eso no perpetúa la pobreza. Por eso la Fundación de la Juanfe lo que hizo con, pues Cata hizo, fue impactar el PIB de Cartagena. De hecho, ya que hablaste de Cartagena, uno no puede ir con Cata a Cartagena porque cada esquina salen a abrazarla. Y si no estoy mal, tu apodo es Mamá Cata. Sí, ay no, Sí, me dicen muero, Mamá yo me Cata. muero por ella. No, yo me muero por ella. No, Sí, todo el mundo sale a abrazarla porque pues muchas de esas niñas que ya después se volvieron mujeres adultas, ya trabajan en hoteles, trabajan en restaurantes, trabajan en spas, trabajan en todo lado, en Cartagena. Y no solamente en Cartagena, Medellín, en Panamá, en todos los lugares. Por eso la fundación que ha hecho es impresionante. Mi Cata, otra pregunta. ¿Qué es lo que más te da resaca a ti? ¿La corrupción o la indiferencia? pucha, que no, no, no es o lo uno o lo otro. Yo creo que son los dos, pero te voy a decir algo que me da más piedra y me da una resaca ni la berraca. Y es la falta de compasión. Eso se volvió paisaje. Y es muy duro, porque entender el alma, entender todo lo que pasa detrás, al final empezamos a hacer unos juicios. Sí, Puedo decir una cosa muy fuerte y no sé cómo me lo van a tomar acá, no me pero a es mí me da políticamente igual. incorrecto. Abril 2021, el estallido social y sale con todas sus fuerzas ese, esa primera línea que le hizo tanto daño al país. Yo creo que muchas veces la gente no se detiene a observar realmente qué pasó. Yo sí, porque estaba escribiendo mi libro en ese momento. La primera línea sí fueron unos delincuentes. Sin duda, no tienen el derecho de hacer lo que hicieron. Pero ¿sabes quiénes son? Son niños con rabia. Son niños que nadie les hizo una apuesta. Ojo a lo que les voy a decir. El 80% de los niños nacidos en Colombia no tienen un padre que responda por ellos. Como en Estados Unidos, que el mayor índice de criminalidad es por jóvenes que no tuvieron padres. Entonces, Mm, y hoy la fuerza laboral femenina, el 60% son madres cabeza de hogar. Entonces, ¿qué dejamos de hacer? Entonces, claro, pues si son unos delincuentes y hay una ley y aquí no me puede volver es un despelote. Pero al final, ¿qué hay detrás? El tema fue tan crítico para mí y fue tan alertante que lo primero que hice fue irme a las cifras de impacto de la Juanfe y preguntar quiénes de la Juanfe, qué jóvenes de la Juanfe, el impacto nuestro ha sido 313.000 personas, pero yo mm. quería saber quién de las niñas de la Juanfe realmente salió como primera línea y ¿sabes cuántas salieron? Cero. Y yo dije, caramba, lo que le falta al país es una oferta muy impresionante de educación, pero no solo eso, ¿sabes qué? De, de un nivel de compasión. Hombre, eh, y lo digo como acá, le me voy a tomar este trago porque si no, mejor dicho, voy a decir algo. Vean, lo que más está dejando al país tan rezagado en absoluto, en todos los temas, ¿sabes qué es? La famosa discriminación Mm, social, eh, política, racial, xenofobia, machismo. mm, total. Hombre, ¿en serio? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Hombre, yo tengo en la Juanfe, Medellín, Cartagena, yo tengo niñas seguramente de izquierda y seguramente de derecha. ¿Y qué? ¿Nos matamos? Mm. La mato, tú me matas. No, no, no. Ustedes vienen y hacemos una recuperación de lo social y el tejido y de manera sostenida. Y ahí vencemos todo. Me encanta más que digas eso porque cuando yo trabajo el tema de, por ejemplo, de debate, retórica, entre otras cosas, yo siempre digo, en la vida nos han enseñado que no hay que hablar de tres cosas, política, religión y fútbol. Yo digo, no. Yo digo, ¿sabes qué? Una mente educada sí puede hablar de eso sin matarse. Y como tú trabajas de educación, es la mente no educada no puede hablar de política, no puede hablar de religión, no puede hablar de fútbol. Porque, digamos, yo tengo amigos de extrema izquierda, al fondo a la izquierda, por pasillo a la izquierda.
Otros amigos de extrema derecha, al fondo de la derecha, amigos de centro y todo lo demás. El asunto es la falta de educación que la gente tiene, no solamente en general de educación, pues, del Estado, sino educación propia que la gente se da para no hablar de estos temas. Y lo que dices es muy cierto, la gente cuando empieza a discriminar y es la ideología, como que estamos hablando ahorita antes detrás de cámaras. El problema de las ideologías, cuando la gente se casa con una ideología y se aferra a ella, ahí es cuando empieza una, como yo digo, lo peor de la violencia es la ignorancia, es la raíz. Mm. Por eso, mi Cata, yo quiero ver tú cómo destilas ahorita entonces el futuro de la Juanfe. No lo tenemos muy claro. A ver, la Juanfe es un modelo de economía de desarrollo. Sí. Nosotros hicimos una evaluación de impacto financiada por el BID y el Banco Mundial. Eso costó $1.000.000 y empezó. Vale. Uy, madre. Claro, y es bueno decir eso, o sea, la Juanfe, digamos, en su materia jurídica, somos una entidad sin ánimo de lucro, pero lo que somos en realidad es un modelo que frena pobreza y genera Producto Interno Bruto. En una atención de 2 años, absolutamente radical, es una atención donde ponemos a una joven en todo el centro de un ecosistema, somos muy invasivos en la intervención, pero es que está en la pobreza extrema y esto no nos podemos demorar. Pero el modelo no puede durar menos de año y medio, Claro. porque además tenemos que hacer una recuperación muy fundamental. Miren, les voy a soltar un dato porque además tuve en estos días comité operativo y financiero y hacemos cortes. Las jóvenes que arrancaron hace año y medio, porque ya se me están graduando ahora, ¿no? Eh, el 46% tenía ideación, intento suicida. Cuando llegan de 16, 17, 18 años a la Juanfe, ya han tenido 9 o 10 intentos suicidas, a veces arrancan desde los 7 años. Y en el periodo 7 años sí, intento. no, es que yo te tengo que contar. Esto el país no sabe, no tiene la menor idea. Es que unas burbujas que a veces todos vivimos aquí. Entonces, arrancan con todo, es decir, con todo el fenómeno psicosocial complejo como quererte quitar la vida. Y en el periodo de intervención de la Juanfe se arrancaron 40 y pico por ciento. ¿Sabes a cuánto redujimos en toda la intervención? Al cero. Ah, puta. La recuperamos a todas. Entonces, cuando nosotros hablamos de sacar a estas jóvenes de la pobreza, es de dos pobrezas. Mm, Indiscutiblemente la pobreza monetaria, sí, porque sin comer hay violencia, punto. O sea, es una correlación. tal cual. Hay hambre en una casa y alguien tiene que delinquir. Sí. Entonces, lo que hacemos nosotros es una creación de oportunidades absolutamente fundamentales en la parte técnica y las colocamos en el mercado laboral formal. Es decir, niñas, además quiero decir lo siguiente, en Colombia, una niña que se queda embarazada tiene deserción escolar y el Sí. próximo hijo lo tiene, lo más seguro, en los próximos 2 años. Y ahí la perdimos. No se educó, ahí quedan los niños, no se educa, empieza en el mercado informal, pues a tratar de alimentar y su pareja también. Y con el terrible final es que las dejan solas, porque eso es así. Sí. Y este muchacho arranca a tener más hijos por todas partes. Esto es una realidad. Se perpetúa la pobreza. Esto es una realidad. Sí. Entonces, cuando atrapamos a estas niñas con primer bebé, nos encargamos de ese niño también. Hacemos una intervención Mm, y monitoreamos a ese niño porque ya viene a estudiar con la Juanfe y deja a los niños en Medellín en un CDI, que Medellín tiene una muy buena oferta de primera infancia, pero en Cartagena en la Juanfe. ujú. Y estas chicas vienen como si fueran al colegio, pero en realidad nosotros tenemos una manera de hacer el modelo donde nosotros hacemos las intervenciones psicosociales de rigor, pero además las entrenamos con carreras técnicas de acuerdo a lo que pide la ciudad. Sí. El gran trampolín que hacemos es las negociaciones con el sector privado. Lo mejor que puede hacer un país, a ver, uno de los fenómenos macroeconómicos más complejos del país se llama la informalidad. Tenemos un 55% de informalidad. La Juanfe quita esa informalidad porque las ubicamos en el sector laboral formal. Incluso, ya que pues tocaste el tema de la informalidad y tristemente en este actual gobierno, pues no se nada a desmeritar, pues cambiaron un poco la medición de esa informalidad, por eso ya dicen que hay menos formalidad.
informalidad, perdón. Pero porque si uno cambia la medición, uno cambia la estadística. Sí, Mm, y hay algo Porque también, siento que da hasta más. claro, mira, eh, Colombia no ha tenido una política clara para combatir ese fenómeno, Sí. ni en la empresa privada, te digo. A ver, eh, tú sabes ese famoso término de cuentagotas y el pagadiario y todo Sí. eso. Caramba, eso hay algo más tramposo y más duro que eso. Sale mucho más caro ir a una tienda a comprar una bolsita de arroz y de aceite que comprar la bolsa completa. Lo que pasa es que el menudeo, no, es decir, no tiene, entonces compran la bolsita de arroz del día, el aceite del día, la sal del día, la costilla del día, y al final les sale más caro. Sí. Y eso es lo que no es justo, ¿sabes? Y terminan siempre pagando esas consecuencias tan duras de unas no políticas serias para integrarlos de una manera más activa y más organizada, ni los bancos lo están haciendo. Bueno, han habido estrategias que yo aplaudo pero realmente los créditos, o sea, esta gente todo el día es pidiendo al debe, es una cosa muy dura. Y con el tema de las chicas y de la Juanfe, nosotros lo que hacemos es formalizarlas y entrarlas a la pirámide de desarrollo con empleos formales. Y cuando las entras, pues entran a la clase media vulnerable y de ahí siguen avanzando de Y, manera sostenida. y lo más lindo es que es bellísimo cuando uno ve las fotos de la Juanfe con estos niños y es porque las mujeres que no han tenido esa opción de tener a los bebés contigo en la Juanfe, pues lamentablemente muchos de esos niños sufren de desnutrición, Así muchísimo. es. Yo pregunto, ¿qué te duele más a ti? ¿Un niño con desnutrición o que muere por desnutrición? ¿O esta sociedad que, como tú ya lo dijiste, normaliza esta situación como si fuera un trago de whisky barato? Pues la una es la consecuencia de la otra. Ok. Y es que desafortunadamente Colombia tiene un problema de inasistencia alimentaria. Cartagena es una de esas ciudades y les voy a decir por qué. Eh, tenemos digamos, como una cultura a los alimentos baratos y de alto nivel calórico, más no nutricional. Mm, Desayunan yuca, sí. almuerzan arroz, Y fritos, además. comen paquetes. Sí. Entonces, tenemos un problema de hierro, de una cantidad de suplencia de minerales. Y eso es lo que está pasando, pero es que no solo en Bogotá, perdón, no solo en Cartagena, en Bogotá es terrible. Yo sé que la alcaldía, de hecho, está haciendo un programa espectacular. Y un país tan lleno de verduras, frutas, dos mares, pesca, también tenemos unos problemas, porque lo hemos estudiado, de cómo llegar a los lugares. Y es que la geografía colombiana tiene sus dificultades también. Sí. Eh, pero lo que sí te digo es que si nosotros como sociedad no nos ponemos las pilas, no es un gobierno, ¿viste? El gobierno viene y va, el gobierno viene y va. Es realmente los colombianos y la sociedad, es, eso no se puede convertir en paisaje. Eso no puede ser de un titular del periódico que diga, oh, tenemos problemas de desnutrición en La Guajira. ¿Hace cuánto? ¿Sabes? Uf. Es como que no nos hemos hecho cargo. Y cuando dejamos pasar eso, después vamos a seguir teniendo grupos armados. ¿Qué más paz vamos a firmar? ¿A quienes desatendimos y a quienes se nos olvidó? Por eso yo tengo unas teorías bastantes particulares de cómo abordar verdaderamente el tema social en Colombia. Y es absolutamente radical. Y tiene unas inversiones y tiene un valor, pero es sostenible en el tiempo. No, y lo has mostrado, bastante sostenible. Y además admirable, corazón, porque en un país con tanto machismo y con estos gobiernos que hemos tenido, yo ahí más bien entonces tocar esta pregunta. En un país como Colombia, que es común que la mujer sirva el trago al hombre, eso sí quiero preguntar, ¿cómo empezaste a servírtelo a ti mismo para abrirte paso en este país? Porque a veces es complicado, como dicen una mujer, que incluso la escuchen gobernaciones, alcaldías, ministerios, el Estado en general. ¿Cómo fue esa historia tú como mujer? ¿Fue duro? Eh, yo voy a admitir varias cosas acá. Yo nací en una familia paisa machista y una mamá machista.
Y eran esos diálogos que hay que saber entenderlos, y es el inconsciente colectivo. Las niñas son de la casa y los niños son de la calle. Ok. Cómo así que te gustan las finanzas? A ti te gustan las finanzas, pero mira, hay otras cosas como diseño de joyas. Bisutería. Entonces, yo siempre fui una persona, y yo creo que eso daría para otro podcast, cómo fue una infancia muy compleja, muy dura, pero fue tan suficientemente poderosa las experiencias tan duras que yo dije, o lo hago yo o lo hago yo. Yo tuve problemas de déficit de atención, tuve problemas de agresiones por parte de mi madre, muchos años. Yo sé, mira, es que acá estamos hablando de que nuestros padres son amigos. Mamá murió pues hace 6 años. eh, Temas que mucha gente no se habrá enterado porque acuérdate que la ropa sucia se lava en casa, ¿correcto? Tal cual. Y cuando yo hablo de estas cosas ya en la madurez, pues esto a más de uno le dice, socorro, ¿aquí qué pasó? Pero tuve que tener una vida lo suficientemente compleja para tener como el valor, porque no tengo alternativa. Y eso va mucho a la primera pregunta que me hiciste. Yo no tengo alternativa. Y es de mi personalidad. Soy requete multitasking. Además me fascina. Yo fui una madre que trabajaba, una working mother. Yo nunca he dejado de trabajar desde que era chiquita. Yo a las vacaciones todas las trabajé. Mi papá me enseñó a trabajar a mí. Yo en la universidad, en las vacaciones también trabajé, me gradué y no he parado de trabajar. De hecho, me fascina trabajar. Es mi hobby, es mi hobby. Yo digo lo mismo. Estoy plenamente enamorada de lo que hago y mi propósito es superior y viene de arriba. Entonces, eh, me ha tocado abrir camino. No he tenido que tener cosas complejas, pero yo lo menos que soy víctima. A mí no me gusta la victimización. Entonces hay mujeres que pues con todo el respeto que se merece, porque si hay algo que yo he abordado es la violencia contra la mujer, Sí. pero me gustan más las mujeres valientes que las mujeres que Que se se victimizan victimizan. todo el tiempo. Sí. Me gusta más una mujer que diga, caramba, a pesar de esto, mire dónde estoy. Sí. Y me gustan más las mujeres que perdonan, que se reconcilian, que hacen las paces con su pasado, que se pueden atrever a hacer una terapia y decir, pucha, qué cosa tan dura. Yo te puedo decir, yo tuve una depresión durísima en el año 2018. Dura no, caramba, fue dura, negra. Estuve en el infierno, volvía y subía y bajaba. Y fue tal vez lo que el maestro ideal para saber en la vida realmente quién quería ser desde mi esencia. Y eso me ha llevado a tomar unas decisiones absolutamente fundamentales de vida y eso hace que hoy día sea una mujer tan plena y feliz, pero no me victimicé. Yo lo viví y dije, caramba, ¿qué es esto tan duro? Y tuve que ir a las terapias y tuve que hacer cosas, tuve que tener coaches, leí como nunca, pero me hace también empática sobre las personas que tienen enfermedades mentales. Y que hoy en día estamos viviendo, de hecho, uno de los podcasts que hice sobre el tema del liderazgo hace poco fue, es muy triste, cómo, y triste e irónico, en un país o incluso en este mundo como tal, donde más se está hablando de liderazgo, es donde más hay problemas de salud mental. 8 de 10 personas Sí, hombre, sufren, ¿no? sí, y más que todo hombres. Los hombres son los que más sufren de depresión. Un tema muy duro. La verdad, bastante. Pero admirable de hecho de cómo saliste entonces de la depresión. ¿Ya saliste? Avance. Sí, sí, claro, duró 8 meses. Dios mío, creo que duró mucho, pero además yo supe el día que arrancó, el día que terminó, pero también tenía que haber tenido una infancia muy dura, con violencia, para darme cuenta que lo que yo miro en los ojos a esas niñas y poderles decir con la seguridad de decir, mi amor, estuve ahí también. Mm, Es que la Juanfe no es solo la Juanfe, o sea, la sí, Juanfe es la creación de un modelo de una vida que tuve sí. y con unos equipos donde yo transmito mucho las ideas y además uy, los equipos, no, tengo 230 personas ya. Es una locura.
y todo el equipo psicosocial, esas son las que enfrentan de verdad todas estas realidades de las niñas, las psicólogas clínicas, o sea, todo el equipo psicosocial que es muy fuerte y muy bueno, y hacer un abordaje más holístico también, Qué ¿no? belleza. Sí, Más 232 personas que han impactado más de 313.000. sí. Más este año son 10.500. O sea, hay que sumarle las de este año que viene. Miércale. Es decir, Ay, es divina, esta Juanfe es divina. a ver, si la Juanfe tuviera esa etiqueta de 12 años como un Macallan, ¿dónde estarían esos 12 años? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde ves a la Juanfe? ¿En qué países tú dirías, quiero apuntarle a este país? Primero tengo que estar en las 8 principales ciudades de Colombia. Ok, El tema es muy grave. sí. El modelo no se ajusta a lo rural, porque lo que jala realmente el modelo es la industria, y no encuent Ok, porque es la empleabilidad inmediata. total. Eso jala el modelo, es lo que lo hace exitoso. Pero estamos listos para replicar donde nos digan. Nosotros estamos negociando 3 países ahora, Ahora, 3. ¿se puede decir cuáles? No, es sorpresa. No me Esos suele al pie dicho, chismes, pues. mira, hemos avanzado con República Dominicana, hay indicios en Guatemala y también en Ecuador. Ok, súper. Entonces, República Dominicana de Ecuador es con los gobiernos, Guatemala es con privados. Y me muero, o sea, me muero de la felicidad porque además es una franquicia. Lo que es afuera de Colombia es franquicia, lo que es adentro de Colombia lo opera la Juanfe. Entonces, y además, ¿cómo se maneja esto como una empresa? Sí. No es nada diferente. Además, cuando dices franquicia, si no estoy mal, mi Cata, tú me corriges, es porque MIT te avaló como el modelo para que ya se pueda exportar, por así decirlo, esta metodología interna que puede llevarse a los diferentes países para ser sostenible, ¿cierto? Mira, hay una organización en Colombia que se llama Compartamos con Colombia. Ok, Cuando vimos que los países empezaban a requerir del modelo, dijimos, ¿cómo hacemos para replicar de verdad? Hicimos un trabajo increíble con Compartamos con Colombia, de la manera más eficaz, más rápida, más sostenible todo, y realmente es franquicia. Y es una transferencia, es como un McDonald's, es una transferencia idéntica del modelo adaptado a lo local. Chile va impresionante, Chile tiene 8 años, Panamá va a cumplir 11 años. va. De hecho, nos vamos a hacer un viaje a final de este semestre porque cada localidad tiene además unas evaluaciones de impacto impresionantes y queremos aprovechar las buenas prácticas. La Juanfe hoy es la primera entidad sin ánimo de lucro en América Latina en transar en bolsa a través de los bonos de impacto social. O sea, somos muy innovadores también. Es Miércoles. sí, Sí, no hicimos lo un sabía. trabajo de sin una nota. Y eso realmente fue a través de los bonos de impacto y salió justamente, esa medida salió en el gobierno de Iván Duque cuando fue la pandemia, porque lo primero que perdimos fueron empleos de jóvenes y de mujeres. Sí. Entonces, localmente decían, ¿quiénes son los buenos empleadores pues levantamos la mano en Medellín con Confama. Hicimos un proyecto y logramos en corto tiempo no solo la colocación de mujeres y de jóvenes, Sí. sino también retención. Y nosotros lo que hicimos fue apalancarnos con el Fondo Ascenso de la Bolsa de Valores de Colombia. O sea, le cambiamos los estatutos a la Bolsa de Valores de Colombia. Imagínate la locura, una fundación. Y fue una de las cosas más chéveres, porque realmente lo que fue un tema netamente financiero. Wow. Y es una gente haciéndole una apuesta, dándonos Total. una plata y nosotros haciendo un retorno. Sí. Entonces, fíjate, fueron una inversión social, pero con retorno, con un ROI. Y entonces no solo impactas a la gente, sino te devuelven tu dinero con unos intereses. Y eso lo hicimos con los bonos de impacto social. Fue muy versátil, fue muy bien hecho, pero requirió de una gimnasia financiera bastante particular. Yo soy financiera, por cierto, me Sí, encanta. lo sé. Por eso, los que muchos han pensado que una fundación a veces es como, no en aras de desmeritar, pero que son solamente asistencialistas, que está bien. Lo que Cata ha hecho, lo que dije al inicio de este podcast es cuando les dije que son las mujeres más berracas y no la más, incluso esto no lo sabía, ahora puedo decir que la más porque impactó incluso los estatutos de la Bolsa de Colombia. Eso pues, chapó, como dicen. Y ya que estamos hablando de que algunos gobiernos estás viendo negociando la franquicia como tal, ¿cuál ha sido el gobierno aquí en Colombia que te llenó el vaso
y que más te ayudó a crecer también? ¿Qué gobierno que tú digas, uff, que le apostó a esto? ¿Qué gobierno fue? El gobierno de Fico Gutiérrez, Fico uno, ¿Fico uno? sí, Ok. eso fue hace ya 8 años, 7 años. Nos llamó, dijo, socorro, socorro, ayúdenme. Mírenme las estadísticas de embarazo adolescente en Medellín. Ayúdenme. Y nosotros llegamos y dijimos, bueno, déjanos primero hacer lo que siempre hacemos, un estudio de viabilidad, ¿no? Es que cuando uno tiene eso montado como una empresa, Sí. pues realmente entra uno como una empresa. Hicimos unos estudios de viabilidad, miramos números, no sé qué, y cómo adaptamos el modelo y se lo presentamos y él dijo, venga, me queda 1 año y medio de gobierno, Sí. metámonos en esto, obviamente unas alianzas público-privadas y obviamente la Juanfe todo absolutamente legal, Sí. como todo lo que hacemos, y pudimos entrar y empezamos a traer los empresarios locales. Ahorita con Fico volvimos a empezar con la Actualmente. alcaldía este año, este semestre, pero fíjate una cosa espectacular, la segunda gran apuesta es el gobernador de Antioquia. Ok. Él es economista y él leyó la evaluación de impacto que hicimos Claro, con es el el BID mismo lenguaje con y él. el tipo dijo, ¿para qué me voy a inventar alguna vaina? Sí, Sí, mire, Antioquia es la región en Colombia de más alto índice de embarazo adolescente, de hecho está en Urabá. no sabía. Y Urabá además se está desarrollando muy rápido por el puerto de acuérdese que tenemos los bananeros. Claro. Y él dijo, oiga, sentémonos y hablemos de eso. Y nosotros ya teníamos unos estudios previos con el gobernador anterior que habíamos empezado a conversar, pero nunca se dio nada. Entonces todo se preparó, firmamos un acuerdo espectacular, una operación enorme y la gobernación financia el 60% de la operación de Urabá. Y es una súper mega operación. Yo me siento orgullosísima porque empezamos el año pasado por esta época con los preoperativos, pero operación arrancamos este año. Bueno, salud por eso. Sí, Muchas felicitaciones y sí, sí, además, sí, me bueno, encanta. qué belleza por parte de Oye, Fico. pero no voy a dejar de decir tampoco que eh, estamos ya articulándonos con el gobierno de Cartagena, con la alcaldía y con la gobernación también, después de 24 años. Es que cuando llegan buenas gobernaciones, buenas personas, pues podemos decir listo. Y visionarios. Claro, pero también debo decir, por ejemplo, que por tratarse de Cartagena, y recuerden que allá está la refinería, pues ellos tienen también unos temas de impacto social y con Ecopetrol tenemos unas alianzas, que también es gobierno. Claro. Pero pues, pero pues, eso es lo que hemos hecho. Qué belleza. No, y qué bueno, la verdad. Pues ahorita que con Fico te ha apoyado tanto. Entonces, ¿cuál ha sido ese gobierno que te prometió la botella, pero te dejó, como dicen, mal parada, con mucha promesa y poco? ¿Sabes qué pasa? Yo tengo que aceptar algo y uno tiene que saber que las cosas son así. El tema del embarazo adolescente requiere necesariamente de una medida y se llama el universo de los derechos reproductivos. Sí. Y eso se llama enseñarle a los jóvenes a planificar de manera responsable Educación sexual, educación sexual, tal cual. de manera integral. Ujú. Y resulta que, por ejemplo, en el empalme, yo ayudé a hacer el empalme del gobierno de Iván Duque en el ICBF. Ok. Yo les traje todas las estadísticas y de hecho se los pongo hoy. Colombia hoy, ya nos gastamos 27 billones los últimos 4 años en embarazo adolescente. Ya nos costó, ya nos costó. O sea, gracias a quemar ese dinero a la basura. Por no tener una política pública, ese es el costo de la inacción. Y eso es corrupción también, porque todos eso le hemos dicho al país. Hey, si tuviéramos de verdad una verdadera política, además que no es justo que una niña cargue un bebé. Claro, Una niña tiene que estar estudiando, tiene que estar también jugando a las muñecas, tiene que estar con unas amigas pintorreteándose y jugando a algo, total. pero no tiene por qué estar cargando bebés y con hombres mayores. Mm. Entonces, también yo creo que hicimos una cosa muy chévere, que hicimos un gran acompañamiento. Eso lo lideró Jennifer Pedraza, quien quiero, Sí, admiro, y fue pues el gran proyecto Son Niñas No Esposas,
que desde el año 1873, cuando en Colombia existe el matrimonio legal civil, Sí, pues también eso se volvió el matrimonio infantil. el Y después matrimonio de infantil. 7, 8 intentos en el Congreso se logró tumbar el matrimonio infantil. Eso fue un logro colectivo, no es de La la verdad, FARC, es mucha colectivo. crack ella, sí. Pero le hicimos un trabajo y eso es un juego de ajedrez, porque entonces la comisión primera que pase, hay que hablar con los senadores, los congresistas, no hay que, y en el momento que sucedan circunstancias, ¡pum!, teníamos que mandarnos y lo logramos, porque hubiéramos podido fracasar. Entonces, también, por ejemplo, yo tengo historias que contarte como cosas que me dan alegría como esas, pero una que me dio una profunda tristeza y duré con una tusa. ¿Cómo se llama esto? Cuando y me dio Resaca. una resaca, pero vea, todavía la tengo. O una laguna, esperemos que no. No, 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 una vaina, pero que además como una tusa esa de novio. Sí, Eh, la ley de cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. sí. Tenemos unos estudios donde dice que quien comete delitos atroces en contra de los niños, que cuáles son: asesinato, acceso a Violación. carnada violento, bueno, Ujú. son, tienen son psicópatas. Sí, Y la psicopatía no se cura, no se trata, no se es un trata. síndrome, un Mm, síndrome, tú puedes alentar, hacer terapia, pero no se cura. sí, Y el día que salga un violador a la sociedad, vuelve y lo hace. sí. Ya hemos tenido historias amplias en Colombia. Y de hecho, mi corazón, ahí que tocas un tema, mm, uno de los unos investigadores de Inglaterra que he leído mucho, y él hizo un libro muy interesante que se llama La sabiduría de los psicópatas. Es un libro muy interesante, el que más ha ¡Uy, estudiado. qué Sí, título! sí, es un título duro, pero es un libro muy interesante. Es el único investigador psicólogo que ha investigado la psicopatía fuera de las cárceles. Estadísticamente en Colombia, me pude hacer matemática bajo su metodología, Colombia tendría alrededor de casi 450.000 psicópatas, estadísticamente en solo el país. Y ojo, la gran mayoría de los psicópatas están en puestos de poder, Sí, obvio. están Te siempre creo, en posiciones de claro. poder. Yo lo he visto, yo lo hemos trabajado, sí. Y la gran mayoría de ellos, de hecho, es interesante ver las profesiones que escogen los psicópatas. Para que los que no entienden, los psicópatas mm, nacen ya con este síndrome como tal, es por ausencia de neuronas espejo. Las neuronas espejo es, si ustedes han llorado en una película, tienen neuronas espejo. Si los que les cuesta de pronto En llorar, neurociencia es así. tal cual. Sí. Entonces, pero los sociópatas, más bien, el psicópata nace, el sociópata se hace. Es diferente. Es como el hermano menor de la psicopatía, el sociópata. Y es muy triste, y eso es lo que tocaste, es muy cierto, que es un tema de salud mental muy grave. Y más en una sociedad, no voy a entrar mucho en temas de psicoanalítica, pero cuando hay un complejo social o de Edipo o de Electra social, cuando nuestro padre, el gobierno, nos traiciona, empieza a haber una ruptura a nivel psicosocial, psicoemocional muy fuerte. No voy a profundizar en esto, pero para que lo entiendan bien es por eso cada vez más se ven más crímenes, más violencia, más abuso sexual. Y cuando se normaliza esto, eso se vuelve muy grave. Y cuando se quedan afuera, es que ese es el tema. Y cuando se quedan afuera. Mira, dimos una pelea que quiero mencionarla. Es que para mí esas son unas luchas. Acuérdate que no es solo pues, la Juanfe, sino cómo lideramos por fuera. Sí, Y liderar por fuera significa no ser cómplices, ¿sabes? claro. Porque nosotros vemos demasiadas cosas. Mira, a principios de este año fue, o final, perdón, eso fue noviembre del año pasado. En ese momento la ministra de Justicia quería hacer una reforma a la justicia donde quería disminuir de un 25 al 50% las penas a quienes cometieran delitos atroces en contra de los niños por el tema de la paz total, o sea, sacarlos, a menos, o sea, si ellos contaran cómo era el crimen, Sí, entonces listo, te debo salir. Quienes colaboraran con la justicia, sí. eso todo es un disfraz. Y a mí me invitaron a la comisión primera y yo hablé duro.
Es que yo no tengo miedo de enfrentarme, Yo yo no sé, tengo miedo de enfrentarme, porque yo sé, no solo es la realidad y no es sí, que yo dé una opinión, es que yo estudio. tal cual. Y cuando nosotros les dimos, yo creo que ustedes, es más, yo les hice la siguiente pregunta. Ah, bueno, chévere. Bueno, listo, tomemos esa decisión. ¿Ya midieron el impacto económico de esa medida? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros recuperar un niño a nivel psicosocial de un trauma de esos? ¿Cuánto? ¿Cuántos años de psicólogos? O sea, realmente les dije, cuando hagan esas medidas, miren la otra parte, ¿cuánto le está costando al país? Es que esas Esa medidas, esa es la parte que no ellos no miden. porque esas medidas normalmente tú sabes que se toman con base o en agenda política, agendas privadas, ideologías, más desde opiniones personales, más casuístico el tema, no cuanti ni cualitativo. Y Pero ese es- mira, ¿sabes también quién estaba ahí que me da más piedra? Estaba el presidente de la Corte Suprema avalando y estaba la fiscal. mm, Entonces, perdónenme, pero yo no tengo ni idea, yo no soy jurista, yo no, nada de eso, pero yo de número conozco, sí, de estadística conozco y del alma de las personas conozco. Entonces, esa vaina es irrefutable. Los testimonios vivos de las víctimas es irrefutable. Y en un país como el nuestro, como que el tema de víctimas volvió otra vez la cantaleta. No, hay que escuchar y hay que escuchar con empatía, porque el hecho que no nos pase no significa que le demos la espalda. bien dicho. Corazón, en una palabra, ¿tú cómo definirías entonces pobreza? La pobreza es la respuesta de un sistema y te voy a explicar. Y ese sistema lo creó el hombre, lo creó la avaricia, Mm, el ego. mm, Todos los seres humanos, ya me estás tocando el tema súper espiritual que me encanta. Todos los seres humanos nacimos libres. O sea, nosotros nacimos o nacemos atados a la divinidad, con plenitud y con todos los derechos puestos. Derecho a ser libres, a pensar, a que se nos trate bien, a que tengamos dignidad. Pero en el mismo momento que nacemos, ¡chun! Nos encasilla en una situación. Voy a hablar de Catalina Escobar. La Catalina Escobar nace mujer, nace en Colombia, nace en una familia católica, nace de una Miss Colombia, que tiene unas particularidades, pero nace de un empresario. Estudió en colegio católico, con las oportunidades, pero Catalina Escobar hubiera podido nacer en Afganistán, sí. ¿te hago entender? Entonces, la misma sociedad nos empieza a condicionar y empezamos a tomar una cantidad de decisiones erradas a donde nos lleva a una pobreza mental, espiritual y nos lleva también a una pobreza económica, que esa es creada además por el ser humano. La pobreza es el resultado de no saber hacer las cosas bien para que todos nos vaya bien. Es el resultado de unos sistemas. Creo que hoy no hay un sistema perfecto. No. eh, por una situación llamada corrupción. La corrupción está desafortunadamente en todas partes. Mm, Llámese, llámese tiranía, ya, lo que sea. La corrupción está presente. Y cuando hay eso, hay inequidad. mm. Y ahí es donde caen muchos, desafortunadamente. Pero si estamos tocando el plano espiritual, caramba, esa sí es mi conversación favorita. Realmente está viniendo un alma a un lugar donde tiene que vivir, tiene que aprender Sí. y tiene que entender las lecciones para tratar de ser un mejor ser humano o la mejor versión de sí mismo. No importa dónde nazca, no importa las circunstancias. Debe tratar de impactar de manera colectiva, primero a sí mismo y luego a su metro cuadrado y de ahí para allá. Me encanta que tocas eso, porque hoy en día es lo que yo siento que más, y cuando se habla de espiritualidad, además, la gente a veces lo confunde con religión, independientemente de los credos de cada una de las personas. Pues, Cata, yo, los que de pronto nos están viendo, muchos hemos nacido en una línea católica, pues romana, como tal, otros de otros lados, pero lo que acabas de decir, vean, yo tengo amigos de todas las religiones, mi corazón. Yo tengo Qué dicha, yo también, qué de, dicha. de mi mejor de amigas es judía. La otra es como una hermanita menor, cristiana. Mi novia y la familia a quien quiero y estimo mucho son testigos de Jehová. Mm,
Otro gran amigo mío, musulmán. El otro, igual cristiano. Es decir, mi familia católica. Agnósticos también, sí, que he dicho. Y que yo, de- que yo soy de un corte más espiritual, slash agnóstico como tal. Y yo digo, no hay nada más, incluso muchos amigos me dicen, marica, usted parece el Benetton. de De todos los todos colores. los colores, hermano. Y yo digo, no quiero sonar a recursos humanos, pero en la diversidad está la riqueza. Pero sí, ahí es donde uno empieza a ver cómo diversidad de pensamiento, diversidad de ideologías, diversidad de credos, de lo que sea, nada nos puede quitar de que uno tiene que ser, como dicen, un buen ser humano. Y eso hoy en día yo siento que se está perdiendo mucho por nuestra cultura, los problemas de salud mental que están disparados, es complicado. Pero mi corazón, ya nos estamos acercando, como dicen al final de este podcast, y yo siempre Ay, hago ese estas era mi preguntas. tema favorito. Yo ya era, vamos a depilar acá las Sí, preguntas. lo podemos dejar, como dicen, para parte 2. Y eso podría ser interesante. Dale, A dale, me profundidad. encanta. Si tú quisieras tomarte un trago con una persona que admiras profundamente, puede ser hombre, mujer, no importa. ¿Con quién sería? Puede ser incluso histórico, ya muerto, ¿con quién sería y por qué? Con Martin Luther King Uy, ok, Jr. ok. ¿Y qué pregunta le harías? Es que a mí el tipo me parecía genial. O sea, tanto que pregunta no, sino que conversación. Mire, eh, el tipo, yo me he visto todo, me he visto sus películas, sus libros, y hay una cosa muy espectacular que tiene de su personalidad que es parecida a la mía. Él tiene un dicho que es una frase que dice, moriremos el día en que callemos ante las cosas que importan. Mm, Y esa es mi personalidad. Yo quisiera, me hubiera gustado sentarme, no una tarde a tomar un whisky, sino pues un fiestón, porque si se toma de verdad, claro, porque suelta más información y como que el ambiente es más ligero. Yo le hubiera querido preguntar muchas cosas. La primera es, eh, es sin duda un ser superior. Él era cristiano, mm, independiente si fuera la religión, pero era su congruencia. mm. Gran predicador. Exacto. Y realmente quisiera decirle, venga, realmente usted, ¿qué se tomó? ¿Qué se fumó? Porque lo que escribía era magistral. Sí. Lo que él escribía no lo había escuchado nadie de su época. Nadie es nadie. Y acuérdate que los presidentes de los Estados Unidos, por lo general en esas épocas, eran eruditos. O sea, realmente era gente muy estudiada. Hay gente con, caramba, hay que ver, Lincoln era brutal, o sea, pero él tenía una estructura Sí. que es como para que hubiera sido presidente, pero realmente creó el movimiento más importante para darle dignidad a la raza afro en Estados Unidos, Mm. hombres y mujeres y niños. Te voy a contar, de hecho, una experiencia, ya que te encanta él. Esto lo cuento mucho en oratoria. El famoso discurso de I have a dream, Sí, yo tengo claro. un No, sueño. sí, sí. Cuando él estaba subiendo el monumento Lincoln, él estaba acompañado de varias de su equipo, pero había una mujer muy amiga de él que se llamaba, si no estoy mal, creo que era Maya Harris. Era una cantante bluesista. Ya sé quién es. El discurso famoso de él, que lo había escrito, cuando iban subiendo, él improvisó más del 50% del discurso porque su amiga, Mahaya, le dijo, a Martin, cuéntales de tu sueño, cuéntales de tu sueño. Y ahí fue cuando él coge, no estaba I have a dream escrito como tal, y fue que ahí se inspira. Entonces, la importancia de hablar desde el corazón, eso es muy importante. Y eso es lo que hacen no solamente grandes líderes sociales como Martin. Nosotros tenemos un propio Martin, pues no se llama Martina, pero se llama Catalina. Ah, Rima por ahí. yo es que ¿quién? No, ¿en qué será? Por eso, mi corazón, así ya para terminar, ya que hablamos de Martin, ya a nivel Colombia, ¿con quién tú preferirías tomarte un whisky? ¿Con una Vicky Dávila o una Claudia López?
A ver, esto está picante, vamos a ver. Tal vez con Vicky. Vicky, Claro, tal vez con Vicky. Yo creo que Claudia ha tenido muchas oportunidades. Ella fue alcaldesa de Bogotá, ha tenido un recorrido fúrico. Vicky no. Vicky está saliendo del cascarón, pero sobre todo eh, entendiendo, entendiendo más su cabeza, ok, su propósito superior de verdad. ok, eh, y ahí es donde se tocan las fibras. Yo soy así, o sea, me yo, gusta. yo nunca voy por encimita así rápido, no, no, yo me siento y soy, ve, contame de verdad. Aunque ella lo ha dicho muchas veces, ¿por qué le interesa ser presidente de Colombia? Pero al final, ¿cuándo tomó ella la decisión? Mm, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vivió? ¿Qué dijo? Tengo que meterme en esto. Pero realmente, ¿cómo le va a caber Colombia en su alma, en su corazón, en su propósito? total. Porque la articulación, mira, al final, eso es lo que yo creo, ¿no? Al final, tú puedes tener unos grandes ministerios, tú puedes traer gente, que esa es la ecuación que ella está montando gente capaz, buena, que se conoce al país y además son técnicos, gente técnica. Pero al final, vi que a los 13 años, 14, 15 dijo, yo quiero ser presidente de Colombia o yo quiero ser periodista. O sea, ¿qué fue realmente ese despertar? Sí, Que no es el mismo para todos. No fue lo mismo para el presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque desde chiquito quería ser presidente, que es diferente. sí, ¿Entiendes? Es que a Vicky algo le dijo ¡pum! Y de manera, además, meterse en la boca del lobo. sí, más Porque a allá. mí me ha propuesto cosas, ¿entiendes? Y yo, no es lo mío, no es mi propósito. Sí, te entiendo. Y es esa conversación de decir, venga, Vicky, Hablemos. quiero que usted me cuente a mí en alma y a dónde quiere llegar. ¿Dónde quiere usted salvar a Colombia aquí? ¿Y cuáles son los puntos neurálgicos? Interesante. Claudia no, o sea, Claudia yo creo que ya hizo una carrera política y nos muestra sus aciertos y sus desaciertos. Entonces como que ya uno más o menos sabe, pero de Vicky no. Ok, entre María José Pizarro y Carolina Corcho. Uy, María José, prefiero mil veces. Es muy Sí, buena María José oradora. es muy buena. No, y bueno, hay cosas que el país no le perdona. De hecho, pues a mí también me pareció muy fuerte, pues, pero me parece que ha tenido una carrera interesante. Carolina me parece un tiesto muy fregado. O sea, no, 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 no. O sea, ni para adelante ni Entonces, como dicen, para atrás. next, pasemos a los otros. Sí, ¿Fajardo o Gaviria? Alejandro Gaviria. Fajardo. Sí, Sí, sin duda alguna. sí. O sea, ay, no, pues, Dios ¿Por qué? mío. No, pues es que, socorro. Pero digamos que Fajardo está más untado, más experiencia. Él fue gobernador, él trabajó más. Digamos que la experiencia que ha tenido Alejandro Gaviria, pues en unos ministerios ya ha tenido un recorrido, pero me parece eh, mejor Fajardo. Ok. ¿Gustavo Bolívar o Daniel Quintero? Santo Dios de la vida. Pasemos Pues yo prefiero a Gustavo Bolívar, o sea, a ver, porque está montada una novela. no, no, Daniel Quintero es patético, pero realmente Gustavo Bolívar, démosle su beneficio de inventario. El Ok. tipo está haciendo un trabajo ahora, empujándola como puede, y le estamos dando un resultado al país como puede, dentro de su capacidad. Lo que pasa es, como dice él, yo estoy enamorado del presidente, bueno, pero, pero si me pones a alguno de los dos, pues yo prefiero Bolívar. Ok. Esta está un poco más. Uy, tome whisky, más. Sí, tome Uy, whisky. de whisky, ay. Porque ahí sí no se puede una respuesta de whisky aguado. Petro o Maduro, ¿con quién se sentaría a tomar? Maduro jamás, Maduro jamás. Es muy maduro él. No, me parece, es un tirano, tiene encima demasiados muertos. em, bueno, Gustavo Petro finalmente ha mostrado lo que es claramente. Maduro tiene demasiado tiempo de frente en un país que lo tiene absolutamente sometido al hambre, sometido es decir, a muertes. Me parece, nunca me sentaría con él por el hecho además de, como de ética personal. Ok. Gustavo Petro, de una de estas preguntas.
Pues Gustavo Petro al final, pues se cometió todos los errores del mundo. Yo digo una cosa y es que, infortunadamente, todo fue montado, que lo único que sabe es de combate. Yo creo que él nunca ha dejado las armas ni en su cabeza ni en su corazón. Mm. Y cuando una persona pues viene así, que trabaja poco, que ya sabemos pues que es una persona bien desordenada en los consumos y en muchas cosas, pues no es un ejemplo para Colombia. Pero me sentaría a hablar con él. Ojalá él un día me dijera, ¿cuál es tu perspectiva de Colombia? Y yo me le riego pues, pero sí, pues toca santo Dios, muy Si tú duro. vas para allá, le mandas. ¿Sabes quién con quién me sentaría? Dime. Con Francia Márquez, por ejemplo. Ok. Y le hubiera dicho, gorda, ya que vas a montar el Ministerio de la Equidad y de la Igualdad, me hubieras consultado y nos hubieras consultado a varios, para que no lo hubieras improvisado tanto, ¿no? ¿Y tú hubieras sido un helicóptero con ella? Never, Ok. never. No, hombre. No, sabes que la ética es una cosa, la integridad es una cosa que es un estándar. Mm, Y yo lo que hace mucho tiempo, la Juanfe ha sido una organización impecable desde todo punto de vista lo sé. y hemos llevado, de hecho, nos hemos ganado también nuestros premios y reconocimientos a la gobernanza, a la ética. Y a uno a veces le pasan cosas, a veces le toca a uno despedir a una persona y decirle, creo que te equivocaste, uno no le roba plata de la caja, pues, ¿me entiendes? Nos han pasado cosas, pero digamos que en términos generales tengo un equipo de altísimo rendimiento, gente brutal, tengo una relación con ellos Me encanta. increíble, estoy enfocada en su felicidad. El Departamento de Recursos Humanos no se llama así, se llama el Departamento de la Gestión de la Felicidad, porque quiero que cada persona en la Juanfe sea realmente feliz, en su familia, en su vida personal. Y cuando ya vienen a la Juanfe, el disfrute está conectado con los resultados. Entonces, le Bonito. estoy apostando mucho a eso. Entonces ahí viene la. O bueno, se me olvidan dos personajes, de hecho, Ay, que hágale, Dios mío, tome más víctima, me encanta. Dele, dele. otro Macaran, como dicen, Hágale. hágale. ¿Con Álvaro Uribe o de las Priella? Uy, me la... Yo diría que Álvaro Uribe. ¿Sí? Mm, ¿Por qué? sí, yo creo que el presidente hizo demasiadas cosas bien y como todos los seres humanos, también tuvo muchos desaciertos. Pero qué bueno tomarme un guaro con él en son de, hombre, de aquí para adelante y que él me pudiera dar unos buenos tips de cómo poder liderar, Mm, seguir liderando, porque no le podemos desconocer al presidente Uribe, que tuvo muchos buenos aciertos, empezando por su primer gobierno. sí, Y le devolvió mucho la esperanza a Colombia de muchas formas, a los empresarios, a los campesinos, la seguridad. Es que no eso. podemos vivir pues, sin esta pues, inseguridad, es muy difícil. Y le devolvió la esperanza. Creo que hubo también desaciertos, como lo pueden tener todos, presidente, todo uno como líder. ¿Qué tal yo? Que también he tenido desaciertos, pero que dicha esa conversación con él, con Guaro y morcilla. Y arepita y chorizo. Eso sí, una buena morcilla, qué Sí. delicia. Mi corazón. Y de todos estos o de otros que no he nombrado, que tú quisieras, como dicen, que me sirva el whisky y le voy a dar cátedra porque la necesita. Cátedra sobre igualdad, cátedra sobre equidad, sobre pobreza, sobre madres adolescentes. ¿A quién le sentarías y le harías Pues cátedra? si escuchan primero, ¿no? Supongamos que van a escuchar. Si supongamos que diga, venga, Kate, me cuenta cómo es este rollo. Uno que tú digas, uy, usted lo necesita. Mm, santo Bueno, Dios. la lista es larga entonces. No, pero Hay que mira, estilar yo la creo lista. que, yo creo que, no, yo creo que antes de uno mirar esos temas, hay que ver el talante, hay que ver si es capaz, si le cabe el país, si sabe manejar las finanzas de este país. Hombre, estamos ya en un déficit fiscal, rompimos la regla fiscal, o sea, va a recibir un país con un desmadre tremendo. Ok, estamos hablando entonces, ¿con Petro se lo sentarías? No, o sea, no, no, con él no, no, pues es que acuérdate que ese también tiene su síndrome, entonces él que va a escuchar, o sea, ese ya se fue así. Pero ¿con qué candidato?
yo soy un poco de centro derecha. Y además, ¿por qué lo digo? Porque en redes sociales por mucho tiempo hay gente que me decía que yo era una mamerta. ¿Por qué? Porque yo soy feminista también, o sea, yo lidero a favor de la mujer, Sí. pero yo soy una feminista equilibrada y amorosa, Mm, ¿entiendes? sí. Yo soy de las que miro a los emprendedores y les digo, metámosle más la mano a lo social, hagamos más inversión social, impactemos más, yo les ayudo, ¿me entiendes? Y yo soy muy de eso, pero amo la empresa privada, entonces también me dicen facha. Sí, es que nadie va a Porque estar amo, contento. nadie va a estar contento, porque amo la empresa privada. Yo converjo en la mitad, yo converjo en una cantidad de temas, pero yo no sé quién va a quedar de presidente. El que quede, yo sí me sentaría con ese o con esa. Y le diría, venga, que tengo unas buenas ideas que además sé que pueden funcionar a la luz de la experiencia y Claro. de lo técnico. No sé quién vaya a quedar, pero sí me quisiera sentar con esa persona y decirle, esto se puede hacer. Colombia sí puede hacer un buen trabajo de cara a unos 10 años. Acuérdate que los presidentes, los mandatarios les gusta cortar cintas. A veces inversión a largo plazo. Yo sí te voy a decir una cosa, fíjate, el gobierno de Juan Manuel Santos, Tutina manejó lo de la ley de primera infancia y fue un gran acierto, porque además eso viene del famoso paper de Heckman. O sea, eso viene un sustento muy importante. Y por eso se montó la ley de primera infancia en Colombia que Petro la modificó y eso ya es un desastre. Mm, Y eso fue un tema a largo plazo, porque si no le invertimos bien a la primera infancia, pues estamos graves. Ese es el tipo de cosas que a mí me gustaría hacer, decirle, venga y le armo toda la política para la prevención de embarazo adolescente en Colombia. Ya, chévere. reducimos pobreza, aumentamos Producto Interno Bruto, Mm, le ahorramos recursos a la nación, que son las apuestas que yo hago, como también apostarle a los jóvenes, ¿sabes? A los jóvenes y a los campesinos tenemos una materia prima ahí muy espectacular. sí. Y yo soy de las que siento que el país tiene que estar en las regiones. Y el país tiene que estar, las empresas tienen que estar en las regiones y tienen que hacerle una gran apuesta, Así es. porque es ahí donde recuperamos a los seres humanos, los campesinos, los jóvenes y las mujeres. Bueno, o sea, no, póngame a mí aquí que yo Mejor dicho, lo sí. hago, que ya lo he hecho con algunos, ¿no? Corazón, y más allá de sentarte con un político, si hoy te sentarías con Juanfe, ¿qué le dirías? Gordo, porque no hemos ido más rápido. Hágale, pues, siga moviendo. No, o sea, que he tenido muchas conversaciones con Juanfe, em, de unos dones muy lindos que me ha permitido Conectar. tener una comunicación especial con él y trabajamos juntos. Y él articula mucho, porque yo se lo suelto, porque yo soy estoica además. Yo soy muy de la línea estoica, yo soy muy Lindo. Séneca. Seneca. Y hay cosas que yo no voy a poder controlar definitivamente, pero lo que yo pueda hacer y pueda controlar, lo hago a lo bestia, con toda mi pasión y todo mi amor. Y Juanfe está ahí, y tengo que aprender a confiar, y creo mucho en que eso sí es un propósito superior. Esto estaba escrito, yo atendí un llamado, y me da mucha felicidad que el día que yo me muera, que me voy a morir bien viejita, ¿no? Que tengo mucho trabajo que hacer. Al primero que quiero ver es a Juanfe decirle, gordo, Lo hicimos. lo hicimos muy bien. Claro. Y mira el legado que dejamos. Y esto sigue y sigue y sigue. Y eso es para mí la mayor alegría. Y sabes qué, Feli, yo debo decirte algo que es importante. Yo quiero hacer esto al servicio del Padre. Mm, Cuando tú dices "Es que Cata Escobar es una berraca que decía, mientras tú decías eso, yo decía, yo creo que él no sabe que yo estoy al servicio del Padre. Y todo es para su gloria, para su majestad. Y es, yo quiero ser esa persona en Colombia, porque además somos muchos, pero decir, caramba, soy testimonio de que el bien existe, de que las cosas también vienen de arriba, de que podemos hacerlo mejor. Hay mucho mal, pero también estamos acá sí, haciendo el bien contrarrestando. qué lindo. Y tú sabes la alegría de ver a los niños, hijos de madres adolescentes creciendo con los ojos de Juanjo y con los ojos del cielo. Mm, Y ahí es donde yo digo, qué felicidad, que quisiera hacer más. mm. Claro, yo soy
obvio. Yo soy un motor que va a toda velocidad. Eso lo sé. Pero qué delicia poder decir, yo no quiero decir 313.000, 400.000, quiero decir, echamos 6 millones, 7 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones, 80 millones. O sea, porque si esto ya existe y está, quiero que se beneficien muchas jóvenes de esto. Claro. Ese es mi propósito, esa es la conversación con Juanfe cada rato. Le digo, gordo, déjate de estar rascando con las alas, por favor. Atención aquí, ¿no? En déficit de atención, no, acá. Y quiero poder, y lo converso mucho con él, le digo, gordo, dale, dale, yo voy, dale, pide, pide que yo voy, y el Padre que dé, que dé, que dé. Y eso pasa cuando los propósitos son del cielo. Sí. Las cosas se dan, se desenvuelven, te dan las herramientas, se dan las cosas. Por eso cuando dices, uy, es que Cata es una raca, digo, caramba, también he tenido las fuentes, las maneras, las formas, los equipos, los dineros han llegado y se trabaja muy duro. Esto aquí no viene uno a pasarlo sabroso ventilándose Pero todo lo ¿no? pues sí, es verdad. Todo lo has hecho, incluso, pues, desde que 24 años atrás, desde que sucedió todo este tema lamentable. Pero, ¿cómo empezaste incluso a decantar esta situación para ser un ejemplo, para incluso, pues, ese honor que nos tienes de representar a Colombia, ser una héroe CNN, que eso no es cualquiera, si no estoy mal, concursaron más de 40.000 personas en el mundo. Eso donde uno dice, wow, eres un ejemplo, corazón, y la verdad, que toda la gente, espero que la sigan a la Juan. Tan oye, no. En serio que sí. Por eso mi corazón. Me da como cosa porque, pues no solo que eres mi amigo, sino, pues cuando tú dices eso de verdad, yo trato de guardar también la humildad y digo, Dios mío, gracias. Yo doy gracias todo el tiempo, yo gracias. Tú dices, yo soy gracias, Padre, gracias Dios, gracias Dios. Y yo lo único que hago es hacer mi trabajo y tratar de sacar la mejor versión mía todos los días. Sí. La humildad, y cuando dices con la humildad, recuerdo en todos, yo siempre digo, la humildad simplemente es el orgullo que sonríe. Y hay que estar muy orgulloso de lo que uno ha hecho y uno decir, qué lindo que esto lo hago con un propósito. Y independientemente del propósito que la gente tenga, el propósito tiene que servir a algo, servir a las personas, en este caso tú a los niños, a las madres adolescentes. En mi caso, para mí es servir desde el conocimiento en lo que pueda, o desde mi ignorancia todavía, pero con tal de que uno sirve de algo. Por eso, corazón, tal es un mensaje a toda la gente que está viendo, solo un mensaje que tú digas, quiero que le sirva a la gente de algo. ¿Cuál sería? Dejen legado, dejen huella. Hay un libro, yo lo menciono mucho, de una mujer australiana Ah, ya sé cuál. que se llama, eh, ¿Una enfermera? sí, claro, Sí, que ayuda a la gente a hacer todo, a pasar de la vida a la muerte de manera, y sí, es un libro duro, es duro, pero es bonito. y es que se arrepiente la gente antes de morir. Sí. Y lo primero que se arrepiente fue, o es, se me acabó el tiempo y no tuvo un propósito. Eso es Ujú. una vaina muy dura. Eh, Y eso es muy duro decir, me voy y nunca hice nada realmente valiente, importante, de propósito colectivo. tal cual. El otro es, no fui lo suficientemente feliz. Ok, El otro, trabajé demasiado y no disfruté más la vida en gozo, en el gozo. ok. El otro que me parece sensacional, no tuve más tiempo con mis amigos, no disfruté a mis amigos, Sí, no me gocé más a mis amigos, ¿no? Hay varios ahí muy importantes, pero el legado, hay que dejar huella mm, y hacerlo de verdad con el corazón. Todo lo que hacemos, bueno, regular o malo, tiene un efecto y tiene un efecto colectivo. Si le pagas mal a la persona que labora en tu casa, tu empleada de servicio, ella no va a poder educar bien al hijo y el hijo no va a poder educar bien a su hijo. Así de sencillo. Tú no sabes si el portero al cual tú saludas, eh, es muy fácil decir, tal cual. eh, Orlando, buenos días, buenas, ¿cómo está? Eh, Ir, ustedes saben, y yo hablo con mucha regularidad,
Cuando uno va a los aeropuertos, a los baños públicos, que hay una señora siempre limpiando, nadie la saluda. Mm, Nadie le da las gracias. Yo lo hago y me le acerco, le digo, buenas tardes. Oye, te quiero dar las gracias porque esto es un trabajo muy duro. ¿Tienes hijos? Ah, yo no sé si ella cuando llega a su casa va a decir, hubo una señora que me saludó con empatía y con sencillez. ujú, Y eso, ¿sabes cuánto cuesta? Cero trabajo. Es, es ser amable. Y ser amable es ser una buena persona. tal cual. Es ocúpate de tu metro cuadrado. Hay un libro además que habla de eso, del metro cuadrado. Y no requiere de talento, no requiere ser demasiado importante en la vida con títulos, Sí. nada. Lo único que es realmente ser buena persona. Y con todo eso la embarra uno 7000 veces. Y trata Sí. todos los días, pero igual uno. A mí me encanta que digas huella y es, uno tiene que saber dónde pisa porque uno no sabe también quién pisa las huellas de uno. Y hay que saber muy bien dónde uno va a pisar. Uno no sabe quién le sigue las huellas a uno. Y uno tiene que ser muy consciente de eso. Cosa que hoy en día la gente va más que un modo automático, es un modo inconsciente. Y no son, como lo hice, no son tan conscientes de cómo una pequeña acción puede desviar la atención de la gente. Por eso, mi Cata, qué belleza tenerte acá. No, pues pregunte que mejor dicho uno con whisky, que uno le pregunte lo que quiera. No, Right. qué delicia. No, a mí me encanta conversar estos temas y hago lo que más me gusta y es tratar de hacer país, ¿sabes? Me fascina, amo mi país con toda mi alma y amo los territorios, y amo la gente, amo las mujeres, los niños, me muero por los niños, me muero por ellos porque son almas muy puras y bueno, mejor dicho, me pone el ojo aguado porque ahorita estaba pensando de un chiquitín, ay no, salvamos 4467 bebés en la UCI, nunca dije ese número. Por eso le disminuimos la mortalidad infantil total a Cartagena en un 81% cuando era la más alta del país. Miércoles. Entonces ver esos gordos divinos, mis morenitos, churrusquitos en sus pelitos, me muero, me desvivo. Sí, para mí es, Wow. y duermo sabroso todos los días. Yo pongo la cabeza en la almohada, vea, y me levanto con el alma. ¿Qué hay que hacer hoy? Amo este país con locura, Feli. Lo amo con locura y amo la gente de este país. Estoy Y muchos, dispuesta de verdad a seguir dándolo todo por este país. y muchos del país, yo sé que te aman bastante. Más de 300.000 personas que han pasado. Y más allá de los que no hemos estado en la Juanfe, también todos los que estamos por fuera, que te queremos mucho, que apreciamos lo que haces, que eso es construir país. Y esas historias merecen la pena contarse, como dicen, en las rocas. Aunque esto ya está más aguado, pero fui en las rocas. No, yo tengo rocas todavía. Ay, Feli, muchas gracias por esta oportunidad y qué rico estar acá en este diálogo tan profundo, tan sincero sobre todo. De mí nunca va a salir nada que no sea sincero. Entonces, Gracias gracias. a ti por Y estar. brindo por tu amistad A ti, al de tantos contrario, años. sí, yo sé mi corazón, gracias a ti y gracias a todos los que se conectaron en este podcast en las rocas, que espero que lo hayan disfrutado con un buen whisky, un buen Macallan, obviamente. Gracias mi corazón por estar aquí. Te agradezco.